Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. God bless you, brothers. Good morning. Estamos en victoria. We are in victory. Cristo resucitó en victoria. Christ resurrected in La victory. tumba quedó The vacía tomb is empty. y Él vive y reina para And He siempre. lives and He reigns forever. Y porque Él vive y reina, usted y yo vivimos. And Amén. because He lives and reigns, we live. Así que estamos el día de hoy con el propósito de adorar al que vive. So we're here today to worship the one that lives. Darle gloria y honra al que vive, al que resucitó de entre los To muertos. give honor and glory to the one that lives and rose from the dead. Es un gozo It is a joy poder estar en esta mañana en la presencia del Señor. to be here this morning in the presence of the Lord. Poder levantarte y de aventar las sábanas, aventar la cobija, porque sabes que tienes una cita con el que vive. To be able to wake up and put aside the blankets because you know you have a date with the one that lives. Los servicios que tenemos en la resurrección, como el día de hoy, The services that we have in resurrection, like today, se han vuelto hermosos, hermanos. they have become beautiful. Los disfrutamos We enjoy them porque hay siervos, hay siervas que vienen y testifican y adoran al Señor because the servants that come and testify the greatness of God con esos talentos que Dios les ha dado. with the talents that Y esto God se has vuelve given una us. fiesta. And this Amén. becomes party. Así que le damos gracias al Señor por esta bendición. So we give thanks to the Lord because of this blessing. Y le voy a pedir por favor que se ponga sobre sus pies y vaya abriendo su Biblia en el Evangelio de Mateo. I want to ask you to please stand up and open your Bibles in the Gospel of Matthew. Vamos a estar leyendo a partir del capítulo 28. And we'll begin reading on chapter 28. Bendito sea el nombre del que vive. Blessed be the name of the one that lives. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Me indica con un fuerte amén cuando ya lo tenga. You can let me know with an amen once you have it. Gracias, Padre. ¿Ya lo tienen todos? Do we have it? Gloria a Dios. Capítulo 28, versículo 1, lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Matthew 28, verse 1, and we read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Now after the Sabbath, at the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. His countenance was like lightning, and his clothing as white as snow. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. And the guards shook from fear and became like dead men. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. But the angel answered and said to the woman, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. He is not here, for he is risen. And he said, come see the place where the Lord laid. Amén. Jesucristo ha resucitado. Amen. Jesus Christ rose, resurrected. Vamos a orar. Let's pray. Padre Santo, estamos aquí, Señor, con el deseo de adorarle, de exaltarle, Señor, por esa victoria tan grande, Padre, que usted, Señor, obtuvo en la cruz. Gracias, Señor, porque usted padeció, murió, Señor, de una manera tan dolorosa, pero su sacrificio, Señor, fue en victoria cuando usted resucitó de entre los muertos. Y ahora nosotros, Señor, que somos el fruto de ese sacrificio, de esa victoria, estamos aquí como iglesia, Señor, reunidos para adorarle. Es lo único que podemos hacer, porque usted ya lo hizo todo. Darle nuestra alabanza, Señor, porque a través de ese sacrificio usted perdonó nuestros pecados, nos lavó, hizo tantas cosas por nosotros, Señor,
que lo único que podemos hacer es agradecerle con todo el corazón por todo lo que usted ha hecho. Ahora, mi Señor, le pido que su Espíritu Santo siga obrando, Señor, y su palabra, Padre, sea expresada debidamente de parte mía, mi Señor, y su pueblo la reciba con esa alegría, Padre, con la que estamos aquí ahora, Señor. Ponemos este servicio en sus manos, la palabra en sus manos, mi vida en sus manos, rogándole que se haga su bendita voluntad, Padre, y que en todo, Señor, usted reciba la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Tome su lugar, por Amen. favor. You may be seated, please. Gracias. Gracias, Señor. Jesús, un hombre excepcionalmente especial. Jesus is a man that is exceptionally special. Para nosotros los creyentes fue Dios hecho hombre y es Dios. For us the believers, he's God made man and he is God. Para otras personas Jesús solamente fue un buen maestro o un buen profeta. For other people, he was just a great teacher or a great prophet. Lo cierto que ninguna otra persona de la historia The truth is that no one else in history ha cambiado tanto la humanidad como lo hizo él y lo sigue haciendo. has changed humanity so much like he did and he continues to do. De Jesús se han escrito un sinfín de libros alrededor del mundo. There's been many books written about Jesus around the world. El tiempo se divide en antes y después de Cristo, como ya lo conocemos. The time divides itself before Christ and after Christ. Jesucristo es el centro de toda la revelación bíblica. Jesus Christ is the center of the whole biblical revelation. Desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento hay una centralidad en la persona de Jesús. From the Old Testament to the New Testament, everything is centered around Jesus. Jesús asombraba a los fariseos porque hablaba con autoridad. Jesus amazed the Pharisees because he spoke with authority. Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. And he taught like the one that has authority and not like the scribes. Y dice la palabra del Señor que ellos se admiraban de su doctrina. And the word of God says that they were admired because of his doctrine. Y decían, ¿qué nueva doctrina es esta? And they will say, what new doctrine is this? Que aún con autoridad manda a los espíritus inmundos y ellos le obedecen. That with authority he sends out the unclean spirits and they obey him. Jesús declaró que tiene toda la autoridad para perdonar pecados. Jesus declared that he has all the authority to forgive sins. Y esto da evidencia de su deidad. And this gives evidence of his deity. Pues esta potestad solamente podía ser ejercida por Dios. But this power was only able to be done by God. Jesucristo demostró tener autoridad para expulsar demonios. Jesus Christ showed that he has authority to cast out demons. Los demonios reconocen su señorío. The demons recognize his lordship. Jesucristo vino con autoridad para juzgar lo bueno y lo malo. Jesus Christ came with authority to judge what's good and what's bad. Los que reciben la salvación y los que van a condenación. Those that receive salvation and those that are condemned. Jesucristo demostró tener autoridad sobre la vida y la muerte. Jesus Christ showed that he has authority over life and death. Tiene autoridad para dar vida eterna a aquellos que el Padre le dio. He has the authority to give everlasting life to those that the Father gave him. Así que toda lengua debe de confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria y honra de Dios Padre. Therefore, all tongues need to confess that he is Amen. the Lord with the authority of the Father. Han pasado 2000 años And it's been 2,000 years que Jesús fue crucificado allá en la ciudad de Jerusalén that Jesus was crucified in the city of Jerusalem por haberse proclamado hijo de Dios y hacerse igual a Dios, como los escribas dijeron. because he proclaimed to be God and as God, just like the scribes described it. A la hora de su muerte, Pilato y Herodes no encontraron evidencia para enjuiciarlo. At the time of his death, Pilate and Herod did not have any evidence to put him to trial. Dijo Pilato que no hallaba ningún error en él. Pilate says that he did not find any bad thing about him, Ni entendía por qué lo acusaban. and he did not understand why they were accusing him.
Sin embargo, aun cuando Jesucristo llevó una vida intachable, Therefore, even though that Jesus had an untouchable or clean life, cuando le seguían multitudes, when a multitude followed him, cuando él tuvo compasión de aquellos que estaban en opresión satánica when he had compassion on those that were oppressed by Satan, y los libró de la esclavitud de los demonios, and he freed them from the chains of the demons, se acercó a aquellos leprosos he drew near to those lepers cuando ellos eran excluidos de la sociedad when they were excluded from society, y nadie podía socializar con ellos. and no one can socialize with them. Jesús se acerca y les da la sanidad. Jesus gets close to them and he heals them. Anduvo haciendo milagros. He was doing miracles. Le dio de comer a mucha He gente. gave food to many people. Tuvo misericordia de los pobres. He had mercy on the poor. Aún así, Even then, cuando se le enjuició, when he was on trial, la gente, la multitud gritaba, crucifícale, crucifícale. the people, the multitude will yell, crucify him. ¿Dónde Crucify habían him. quedado aquellas personas que fueron beneficiarias de la bondad de Cristo? Where were those people that were benefited by the kindness of God? ¿Dónde estaban aquellos que fueron sanados? Where were those that were healed? ¿Dónde estaban aquellos que fueron librados de demonios? Where were those that were free from demons? No levantaron su voz, That did not raise their voices. no se hicieron presentes. That did not become present. La única voz que se oía fue crucifícale, crucifícale. The only voices that it was heard was crucify him, crucify him. Nosotros hemos sido beneficiarios de una gracia tan grande. We have benefited from a grace so big. Hemos sido beneficiarios de la libertad, We have benefited from the freedom, de la sanidad. from the healing. Algunos hemos sido librados de demonios Some of us have been delivered from demons. y ahora Free from estamos demons. aquí And now we're here celebrando esta resurrección tan grande, celebrating this resurrection. That's so dándole la great. gloria y la honra Giving the glory and the honor. y las gracias, And being las thankful. gracias a Cristo, Thanking porque Christ. Él tomó el lugar en la cruz, Because he took the place in the cross. porque la palabra dice que Él fue hecho pecado, Because the word of God says that he was made porque su sin. rostro quedó desfigurado, Because his face was disfigured. porque fue rechazado, Because he was rejected. porque fue menospreciado. Because he was Pero aún en ese momento de angustia, unappreciated. Because he suffered a time Cristo of guardó anguish. su integridad, Christ kept his integrity. guardó su identidad When his identity. y no abrió su boca, And he did not open his mouth. demostrando su perfección, Showing his su perfection. santidad, His holiness. menospreciando lo propio, Not appreciating the things. sabiendo que a través de ese sacrificio Knowing that through that sacrifice, usted y yo recibiríamos la bendición you and I will receive the de blessing. tener una relación cerca del Padre, To have a relationship with the Father. porque murió ahí en la cruz Because he died on the por cross usted for you y por mí, and me. para llevarnos a la gloria. To take us to glory. El retorno de Cristo a una vida corporal, The return of Christ to a life, 3 días después de su muerte, constituye, to life 3 days after his death, junto con la cruz, it concretes la base fundamental del Evangelio. with the cross the base of the gospel. Sin este hecho glorioso de la resurrección, With this act of the resurrection, la fe del cristiano sería completamente vana, vacía. the faith of the Christian will be empty, in vain. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, If Christ did not resurrect from the dead, vana es entonces nuestra predicación. our preaching is in vain. Si Cristo no resucitó de los muertos, If Christ did not resurrect from the dead, vana es entonces también nuestra fe. our faith is in vain as well. Si Cristo no resucitó de los muertos, If Christ did not resurrect from the somos dead, hallados falsos testigos de Dios. we are found false witnesses of God. Si Cristo no resucitó de los muertos, If Christ did not resurrect from the dead, aún estamos en nuestros delitos y pecados. we're still in our sins and trespasses. Como lo dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15. Like Apostle Paul says in
1 Corinthians 15. Si Cristo no resucitó de los muertos, If Christ did not resurrect from the somos dead, los más dignos de conmiseración de todos los hombres. we are worth of consideration among men. Pero las buenas noticias, But the good news, la verdad del Evangelio, the truth of the es gospel, que Cristo sí resucitó de entre los muertos, is that Christ did que Él vive resurrect y from the reina dead, para and that siempre. he lives and reigns forever. Como lo dijo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Like Apostle Paul said, guided by the Holy Spirit. Vaya ahí conmigo a 1 de Corintios capítulo 15. Go with me to 1 Corinthians 15. El capítulo 15 habla acerca de la resurrección, el capítulo completo. The whole chapter speaks about the resurrection. 1 Corinthians 15. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Glory be to his name. Vamos a empezar a leer We'll begin reading desde el versículo 14. starting at verse 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. And if Christ is not risen, then our preaching is empty and our faith is also empty. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Yes, and we are found false witnesses of God because we have testified of God that he raised up Christ, whom he did not raise up. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. In fact, the dead did not rise, for if the dead do not rise, then Christ is not risen. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. And if Christ is not risen, your faith is futile, you are still in your sins. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Then also those who have fallen asleep in Christ have perished. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. And if we only have hope in Christ, we are of all men most pitiable. Y vamos a leer el versículo 20 todos juntos. And let's read verse 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. But now Christ Gloria a is risen Dios. from the dead, and he has become the first fruits of those who have fallen asleep. En Juan 19:30 dice la palabra del Señor In John 19:30, the word of God says que cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. that when Jesus drank out of the vinegar, he said, "It is finished." Y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. And bowing his head, he gave his spirit. Consumado en el griego es la palabra telelestai. It is finished in Greek. It is telestai. Es un verbo griego que significa todo está cumplido, todo se ha cumplido. It's a Greek verb that means everything is finished. La salvación ya fue llevada a cabo a su plenitud. The salvation was done fully. Había terminado la agonía de Jesús al redimir a la raza humana caída por el pecado. The agony of Jesus was done when he redeemed Su obra de redención fue consumada. the human race, and his work of redemption was Cumplió finished. a cabalidad las profecías del Antiguo Testamento He- hechas acerca de él. He fulfilled all the prophecies about him in the Old Testament. Se ha pagado la deuda por el pecado. He paid the debt of sin, Se ha abierto el camino hacia la salvación. and the way was open for salvation. La obra fue completada. The work was done. Ha sido terminada por Jesús. It was finished by Jesus. Él la consumó en la cruz de una vez y para He siempre. consumed it in the cross forever. La obra por la cual Él se encarnó y se hizo hombre fue confirmada en su resurrección. The work that he became flesh and it was finished, it was confirmed by him resurrecting from the crucifixion. Por lo tanto, Therefore, no hay nada que añadir por parte del ser humano. there's nothing else to add by man.
Hemos sido reconciliados con Dios por la muerte expiatoria de Cristo. We have been reconciled with God by the death of Christ. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados por los méritos de Cristo. We have received the forgiveness of our sins because of Christ's merits. Hemos sido librados de la esclavitud del pecado por los méritos de Cristo. We have been freed of our slavery in sin by the merits of Christ. Hemos sido librados de la muerte eterna por los méritos de Cristo. We've been freed for everlasting death by the merits of God. Hemos sido librados de la esclavitud satánica por los méritos de Cristo. We've been freed from the satanic bondage by the merits of Christ. Ahora tenemos entrada a la comunión con el Padre y entrada también al reino de los cielos por los méritos de Now Cristo. we have an entrance to the Father, to be with the Father with merits of Christ. Después de que su muerte hubiera sido debidamente constatada After his death was constituted, y que las autoridades tomaron todas las precauciones para evitar desacuerdos, and the authorities took all the precautions to make sure that there was no disorder, la resurrección de Jesús quedó completamente confirmada the resurrection of Christ was completely confirmed con pruebas que están fuera de toda duda, pruebas indubitables, with proof that they cannot be doubtful. como lo dice Hechos 1:3. Vamos para allá, por Like favor. Acts 1:3 says. Let's go there, please. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. And we read Acts 1, verses 1 through 3, and it says, the former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. until the day in which he was taken up, after he, through the Holy Spirit, had given commandments to the apostle whom he had chosen. 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. And verse 3 says, to whom he had presented himself alive after suffering by his infallible proofs, being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Durante 40 días nuestro Señor se les estuvo apareciendo a sus discípulos During 40 days, the Lord was presenting himself to his disciples, y la palabra menciona que se les apareció a más de 500 personas a la vez. and the word says that he appeared to 500 people at the same time. Por lo tanto, queda completamente confirmado que Cristo vive. Therefore, it's completely confirmed that Christ lives. Los testimonios son numerosos y concordantes. The testimonies are many, and they all, Primero Are las together. mujeres, first the woman, María Magdalena, Mary Magdalene, los the discípulos, disciples, Pedro, Peter, Juan, John, Santiago, James, Tomás, Thomas, los the guardias, guards, los discípulos de Maús. the disciples of Emmaus, Y como lo dice el apóstol Pablo también a él, and also like Apostle Paul says, recibió him esa as well. revelación He received that revelation de que Cristo vive. that Christ lives. Los primeros testigos de la tumba vacía fueron las mujeres. A ver, mujeres, alégrense por eso. The first witnesses of the empty tomb were the women. And Sí. women, you better rejoice on that. Debemos de alegrarnos. We should rejoice. Según el historiador judío Josefo, According to the Jewish historian Josephus, en el primer siglo las mujeres eran tenidas en muy poca estima. in the first century, the women were not appreciated. Y no podían Esteemed. ni siquiera testificar en un tribunal porque no tenían credibilidad. And they could not even testify in a trial because they were not believable. Si la tumba vacía era un invento, porque
poner a las mujeres como los primeros testigos y creer lo que ellas aseguraban haber visto? If the empty tomb was just invented, why put the women as the first witnesses and believe that they were sure of what they saw? Pero al Señor le plació. But it was pleasing to Aun God. cuando las mujeres no tenían credibilidad ante un tribunal, Even though in the trial the women were not believed, al Señor le plació escoger a las mujeres it was pleasing to God to choose the woman como las primeras testigos de su to resurrección. be the first witnesses of his resurrection. Porque ellas fueron las primeras Because the women were the que first fueron a buscar el cuerpo, that went to seek the body. que estuvieron ahí presentes. They were there, they were present. Y así debemos de ser las primeras, hermanas. And we should Hay be the que first seguir ones. el ejemplo Women, we should follow the example de aquellas mujeres que lo dieron todo por seguir al maestro. of this woman that gave everything to follow the teacher, the master. Yo creo que en el corazón de aquellas mujeres había un agradecimiento muy grande. And I believe that in the hearts of those women, it was great rejoice. Jesús se Joy. presenta ante una mujer samaritana, God presents himself before a Samaritan woman rechazada por la sociedad, that's being rejected by society, por la vida que ella había llevado. by the life that she had. Y Jesús le habla con amor, And Jesus speaks to her transforma su vida. with love, and he transformed her life. Jesús sana a una mujer que tenía 12 años padeciendo flujo de sangre. Jesus heals a woman that was suffering for 12 years a flow of blood. Jesús sana a una mujer que tenía 18 años encorvada porque estaba atada por Satanás. And Jesus healed a woman that was curved for 18 years because she was in bondage by Satan. Jesús sana a la suegra de Pedro que tenía una fiebre muy aguda. Jesus heals Peter's mother-in-law because she had a great fever. Así que el Señor hizo grandes milagros y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. So Jesus did great miracles. He continues Porque Él to do se ha them today. glorificado sanando a personas de cáncer. Because he has been glorified by healing people that had cancer. Aún aquellos que ya no tenían ninguna solución en su vida. Even those that did not have any solution in the life. Cuando la ciencia y la medicina ya no podía hacer nada. Where science or the medicine cannot do anything Cristo else. ahí se ha glorificado. Christ was glorified Porque su there. poder sigue siendo el mismo. Because his power is Sigue still the same. sanando. He Sigue continues to heal. restaurando. He continues to Sigue restore. liberándonos. He continues to deliver us. Sigue llevándonos a la libertad. Freedom to everyone. Que Todo aquel Sends to freedom to everyone que cree en Él. that believes in him. Jesús tenía muchos enemigos. Jesus had many enemies. Y si ellos hubieran tomado su cuerpo, And if they have taken his body, seguramente lo habrían mostrado para probar que Él no había resucitado. they probably would have shown him to prove that he did not resurrect or rose. Los líderes judíos, The Jewish leaders, para justificar la desaparición del cuerpo de Jesús, to justify the disappearance of Christ's body, dijeron que los discípulos lo habían robado. they said that the disciples had taken it. Si los discípulos hubieran tomado su cuerpo, If the disciples would have taken his body, nunca habrían sacrificado su vida they would never sacrifice their lives. y sus posesiones por lo que sabían que era una mentira. And the possessions of what they knew was a lie. La tumba vacía revela que Jesucristo resucitó The empty tomb reveals that Christ y resurrected que verdaderamente era el Hijo de Dios. and that he was truly the Son of God. Y estos hombres que fueron testigos oculares y presenciales de su resurrección And these men that were visual witnesses of Christ's resurrection, dieron su vida por el Evangelio they gave their lives for the gospel a tal grado de morir como mártires. to the point that they died as martyrs. Ellos vivieron con gozo, They lived with joy, con poder. with power. La iglesia primitiva vivió con alegría. The first church lived with happiness and joy. Si Cristo no hubiera resucitado If Christ did not resurrect y no se les hubiera aparecido, and he did not present himself to them, ellos nunca habrían tenido el cambio del desaliento a la alegría. they would never have the change of being sad to happiness, Del temor a la valentía.
to joy from fear to being brave. y se hubieran ido a vivir su vida normal. And they would have gone to live their normal lives. Lucas dice en el capítulo 24, versículo 52, And Luke 24:52 says que ellos después que le adoraron that then after they praised y him que Jesús ascendió al cielo, and that Jesus ascended to heaven, ellos volvieron a Jerusalén con gran they gozo returned to Jerusalem with great joy. y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, And they were always in the temple praising and worshiping God. lo que demuestra que tuvieron esta experiencia personal con Cristo resucitado. That shows that they had that personal experience with Christ, the resurrected Christ. Y vivieron una vida para servirle. And they lived a life to serve Him. E hicieron lo que el Señor les dijo. And did what the Lord told them. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Go to the world and preach the gospel. Y estas señales seguirán a los que creen. And these signs were following En mi the ones nombre that echarán fuera demonios. in my name will come Y and cast las out manos demons. enfermos y ellos sanarán. Prediquen la palabra viva, la palabra de verdad. Señales que Cristo dejó a la iglesia Signs that Christ left to the church. para que la iglesia testifique que aún en estos días So the church is testifying. Cristo vive y reina. Gloria a Dios. La escritura del Nuevo Testamento The scriptures in the New Testament, fue Escrita por hombres que lo vieron, they were written by men que that saw him, experimentaron su presencia, comieron con él. that experimented his presence and they ate with him. Pedro fue un hombre que recibió su restauración Peter was a man that received his a restoration través de Cristo resucitado, through the resurrected Christ, porque Pedro le negó because Peter denied him antes de que Cristo fuera a la cruz. before he went to the cross. Y esa negación de Pedro le causó tanto dolor And that Peter was in great pain because he que la denied him. palabra dice que Pedro lloró amargamente. That the word says that Peter cried bitterly, Pero Cristo resucitado but Christ, the resurrected tuvo Christ, ese cuidado he had that care de tener ese encuentro personal con Pedro to have that personal encounter with Peter. para que el corazón de Pedro fuera So restaurado. the heart of Peter can be redeemed. Cuando Cristo le pregunta, Pedro, ¿me amas? When Christ asked Peter, "Do you love Pedro, me? ¿me amas más que estos? Do you love me more than those, than Le them?" dice Pedro, sí, Señor, yo te amo. And Peter said, "Yes, Lord, I love you." Entonces, Pedro, Then Peter, si tú me amas, if you love me, pastorea mis ovejas. shepherd my sheep. Le vuelve el Señor a preguntar, Pedro, ¿me amas? Then the Lord asked Peter, "Do you love me again?" Le dice Pedro, sí, Señor, yo te amo. And Peter said, "Yes, I love you." Pedro, pastorea mis corderos. Peter, shepherd my sheep. Pedro, ¿me amas? La tercera vez. And for a third time, he asked him, "Do you love me, Peter?" Señor, tú lo sabes todo. Lord, you know everything. Tú sabes que te amo. Do you know that I love you? La restauración. The restoration. No importa cuánto tú le hayas fallado a It Dios. doesn't matter how much you failed God. Si en tu vida tú le negaste ahora ya de cristiano. If you deny him now as a Si has Christian, pecado. if you have Porque sinned pasaste por un momento de prueba, por un momento de lucha. because you went through a time of trial and El tribulation, Cristo resucitado te pregunta hoy a ti the resurrected Christ personalmente. asks you personally, Templo Berea, Templo ¿me Berea, amas? do you love me? ¿Me amas? Do you love me? El Señor pide un amor especial The Lord asks for a special love de aquellos for those que son levantados al pastorado. that have been raised up to shepherd or be Porque a Pedro en pastors. ese momento se le estaba delegando el apostolado. Because to Peter at that moment he was given El the pastorado. apostleship to be a pastor Después de que le falló al Señor. after he failed God. El Cristo resucitado The resurrected Christ
pide amor de su pueblo. He asks love from his people. Que le amemos con toda el alma, For us to love them con with toda our la souls, mente, with our con minds, todo el corazón. with our hearts. Así como Él demostró su amor hacia nosotros, Just like he showed his love for us, dándolo todo, giving everything, todo everything en la cruz. in the cross. ¿Me amas, Templo Berea? But Temple Berea, do you love me? Otra evidencia maravillosa Another de la resurrección de Cristo. marvelous evidence of the resurrection of Christ. Él le dijo a sus discípulos: He told his es disciples, necesario que yo me vaya, it is necessary for me to leave, porque si yo me fuere, because if I leave, enviaré al Consolador, when I leave, I will send al the Counselor, Espíritu the Santo. Holy Spirit. Y sabe que cuando Él se fue, And you know that when he left, cuando Él partió, when he ascended, días después, days after, en aquel día de Pentecostés, in the day of Pentecost, aquellos discípulos gozosos those disciples that were joyful, oraban, they were praying, estaban en una armonía, they were in harmony, en una comunión tan hermosa, they were in a beautiful communion, reunidos, they were united, esperando waiting que aquella promesa que for the Cristo les promise dio that Christ gave them se cumpliera. would be fulfilled. Nuestro Señor Our Lord, dio el Espíritu. Jesucristo resucitado dio el Espíritu the resurrected Christ, he gave the Spirit a sus discípulos. to his disciples. Dice la palabra que sopló y les dijo: reciban el Espíritu. The Word of God says that he Pero aquel día de Pentecostés, exhaled, and he says, receive que my Spirit. estaban 120 reunidos orando, And the day of Pentecost, when 120 of them recibieron were la evidencia together praying, they received the de que evidence Cristo había resucitado that Christ has y resurrected. que había ascendido a los cielos And he ascended to y heaven. envió al Consolador, And he sent the y todos Counselor, aquellos fueron llenos del Comforter. Espíritu And Santo, all of those people were fulfilled by the Holy Spirit. que hasta el día de hoy sigue moviéndose en la That iglesia. even today, he's still moving in church. Los últimos días he escuchado a algunas personas The last days, I've been listening to people que piensan que la iglesia cristiana se reúne en domingo that they believe that the Christian church that gathers on Sundays como una tradición de la iglesia universal. as a tradition of the universal church. Pero déjeme decirle que eso es una mentira. But let me tell you that that is a lie. La iglesia cristiana creyente The Christian en believing church Jesucristo that believe in se reúne Jesus, el domingo, we gather on Sunday. porque pasado el día de reposo, que era el sábado, That after the Saturday or the el Sabbath, primer día de la semana, que the es el first day of the domingo, week, that is Sunday, Jesucristo resucitó de entre Christ los resurrected muertos from the dead. y la iglesia dejó de reunirse el sábado And the church y se stopped empezó a reunir el primer día de la semana. gathering on Saturday, La and they iglesia began primitiva. to gather on Sunday, the Lea first day. usted las escrituras. So the first church, La read the iglesia word. primitiva se empezó a reunir el domingo The first church began to gather on Sundays porque celebraban a Cristo. because it was celebrating Christ. Nosotros celebramos a Cristo, no celebramos un día, celebramos a Cristo, We celebrate Christ. We don't celebrate a day. We celebrate el Christ. día que Él resucitó de The los day muertos. that he resurrected from the dead. Gloria sea su nombre. Glory be to his name. Bendito sea, Señor. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Jesus Christ was declared the Son of God with power, Según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. according to the Spirit of holiness that he resurrected from the dead. Lo encuentra en Romanos capítulo 1 versículo 4. You can find it in Romans 1:4. Los que no creían en la resurrección eran los saduceos. Those that do not believe in resurrection were the Sadducees. Y espero que ninguno de nosotros, And I hope that none of us, haya duda that in none of us there's any doubt acerca de la resurrección de Cristo. about the resurrection of Christ. Que todos tengamos esa certeza That we should have that de que Él certainty resucitó. that he resurrected. Porque hay muchas evidencias Because there's many evidence y es que quedan fuera, dejan fuera a la duda. that casts out doubt. Vamos a terminar. Lea por favor su Biblia ahí en
Filipenses 2 del 9 al 11, ya con esto terminamos. And we're going to be done. And open your Bibles in Philippians 2:17. Gloria sea tu nombre, Señor, te adoramos. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Señor. Filipenses 2 del 9 al 11. Philippians 2 from 9 to 11. Vamos a leer desde el 8. Let's actually begin reading on verse 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Therefore God also highly exalted him and giving him the name which is above every name, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. that in the name of Jesus every knee shall bow, of those in heaven and those on earth and those under the earth, Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. and that every tongue Amén. should confess that Jesus Christ is the Lord, the glory of Póngase God de pie, the por Father. favor. Please stand up. Cuando estaba haciendo el bosquejo, When I was writing the message, mi corazón se conmovía my heart was moved al ver la rectitud, by seeing la perfección the perfection con la cual Jesús sufrió in which Jesus suffered su agonía. his agony. Él siempre estuvo determinado He was always determined a llevar a cabo su obra. to do his job. Y no lo hizo con un beneficio propio, And he didn't do it out of the benefit that he would get from it. lo hizo para beneficiarnos a nosotros. He did it to benefit us. Desde aquel tiempo en el Génesis, From that time in Genesis, cuando Adán y Eva pecaron when Adam and Eve sinned, y el Señor los llamó a su presencia, and the Lord called them to his presence, y ninguno de ellos reconoció su pecado, and none of them wanted to recognize se their echaron sin. la culpa el uno al otro. They blamed each other. Y dijo Eva, Satanás. And Eve said, Satan. Y el Señor se dirigió a la serpiente And the Lord went to the serpent, y le habló a la serpiente and he spoke to the serpent. y le dijo, maldita serás. You are cursed. Y el Señor dio la profecía desde aquel momento. And God gave prophecy from that moment. Vendrá alguien There's going to be someone nacido de una mujer, that comes from a woman. y ese que vendrá And he who comes, te aplastará. he will step on its Desde head. ese momento ya estaba escrito From that moment, it was que written vendría el Salvador that the Savior was going to a come restaurar to restore lo que el hombre perdió what man lost allá en el huerto, in the su garden. comunión con Dios, The communion with God, su vida, his life. porque después de aquel día llegó la muerte física y la muerte espiritual. Because after that, death came, spiritual and physical death. Satanás sigilosamente Satan engañó a Eva. subtly Eva pecó, deceived Eve, and she pecó Adán, sinned. And Adam sinned. y Satanás les robó And Satan su señorío, stole their mastership, les robó su their comunión lordship, con Dios, their communion with God. les trajo muerte. He brought them death. Empezaron a sentir vergüenza, a sentir miedo. They began to feel embarrassed. They felt Fue tan fear. grande It la was so great. consecuencia de su pecado The consequence of their que sin. no solamente fueron echados del jardín del Edén, That not only they were cast out from the Garden of sino Eden, que vemos el primer asesinato but then we see the first murder en los hijos de ellos. by their son. Caín mató a Abel, Cain killed Abel. pero ya estaba profetizado But it was already prophesied
que Jesucristo that Jesus Christ, vendría a restaurar He was coming to a la restore raza humana human que race creyera en Él that believed y in a Him, devolvernos and to return lo que us to Satanás us nos había robado. what Satan had taken Usted away es from una us. persona You are privilegiada a person that is en gran privileged manera in great ways porque ha recibido esa restitución. because you have received that Ahora redemption. usted ya no va a experimentar una muerte eterna. Now you're not going to experiment eternal death. Usted experimentará una vida eterna. You will experiment an eternal life. Ahora usted ya no está esclavizado a Satanás. You're no longer in bondage by Usted ha Satan. sido libre por la sangre de Cristo. You are now free by the blood of Ahora Christ. usted ya no está en condenación. You're no longer in condemnation. Ahora usted ha sido perdonado de todos sus pecados. Now you have been forgiven for all of your sins. Ahora usted ya no camina por su propia You voluntad. no longer walk by your own will. Hay alguien que es su Señor, There's someone que that le is your master, dirige, that que le ayuda, directs you, que lo that helps guía, you, that guides you, que tiene propósito para that usted, He has a purpose for you, que le ha dado una vida nueva. and He has given you another Son lasting muchos life. beneficios, There's many benefits, muchos many los que hemos recibido. that we have received. Y yo pensaba, Señor, And I was thinking, Lord, después de todas esas bendiciones, after all those blessings, lo que a mí me resta the only thing I need to do es servirte is to serve you en obediencia y con integridad. in obedience with integrity. Es seguir tu ejemplo, Is to follow your example, que el sufrimiento, that the el suffering rechazo que tú viviste, that you were no te rejected apartaron and you were not cast de out. hacer tu obra. You were not cast out to do your job. No permitas, hermano, Do not que la allow, brother, tribulación, that que el tribulation, rechazo, que tú sufras por alguna persona, the rejection that you might suffer from a person, que las situaciones externas that external te situation desvíen can de seguir a Cristo put you straight to follow y de Christ obedecerle, and to obey Him. porque Él nos dejó ejemplo. Lead you astray. Nos Because decía He un give you pastor, example. Even if you're a La pastor, adoración a Dios the worship to God no está condicionada is not a las conditioned cosas externas. to external things. La adoración a Dios no está condicionada a lo que tú sientas o a lo que tú The pienses. worship to God is not conditioned on what you think, La adoración a what you Dios do. se da en todo momento, The worship to God en is every cualquier single time. circunstancia, In every single cada situation. día de nuestra Every vida, single day of our life. porque Él es Dios, Because He's God. porque Él murió, Because He porque died. Él resucitó, Because He resurrected. porque Él vive y reina. Because He lives and Toda reigns. lengua Every tongue debe de confesar shall que confess Jesucristo es el Señor that Jesus para is la the gloria Lord, de Dios for the Padre. glory of God the Father. Gracias, Señor. Vamos a adorarle Thank para you, Lord. terminar con So esta let's mañana. give worship so we can be done with Oh, this morning. bendito sea su nombre. Esta mañana tan hermosa. This beautiful morning. Vamos a adorarle. Let's worship. Le voy a pedir que pase al altar I'm going to ask you to come y up con to the sus altar propias and palabras with your own words. agradézcale al que vive, You can be grateful to the one that lives porque nos ha dado tanto. because He has given us Dele so las much. gracias Give Him thanks con su corazón. with your heart. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Bendito sea tu nombre, Padre. Blessed be your name, Father. Oh, aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos. Te adoramos en esta mañana. No nos presentamos con especies aromáticas, Señor, We did not come with como lo hicieron aquellas mujeres, aromatic herbs just like those women did. porque ahora tú vives, Señor. Because you live, Tú reinas. you reign. Nos presentamos ante ti We present ourselves to you con agradecimiento, with thanksgiving, con fe, with faith, creyendo, Señor, believing, Lord, que tú vives. that you live. Te damos gracias. We give you thanks. Te damos gloria en esta mañana. We give you glory this morning. Te damos honra. We give you honor. Te damos alabanza, We give you Señor. worship, praise. Recíbela, Padre. Receive it. Recíbela, Señor. Receive it. Gracias, Cristo. Te adoramos, mi Rey. Adórele con sus palabras y dele las gracias por So todo lo worship que me with hizo the por word and give Him nosotros. thanks and Sí, for mi everything He's Rey. done. Oh, levante sus manos. Adórele. Gracias, Señor.